Vale, pues ya voy empezando, ¿no? Vale, pues yo voy a hablar de, bueno, un poco consideraciones de la anestesia pediátrica para una cirugía torácica, ¿vale? Todo esto es a propósito de un caso que tuvimos hace, pues, como un mes aproximadamente. Bueno, esto es un poco el índice de todas las cosas que voy a hablar, que voy a ir desglosando ahora. Bueno, primero presentar el caso clínico que tuvimos, que luego al final de la presentación diré las cosas que hicimos, ¿vale? Se trataba de una niña de 19 meses, pesaba 9,5 kilos y estaba programada para una lobectomía inferior derecha por una malformación congénita que tenía de la vía aérea. La idea era hacerlo por toracoscopia, pero nos habían avisado las cirujanas pediátricas que había alta probabilidad de poder transformarlo a toracotomía. Los antecedentes personales de esta niña eran lo que he dicho, de la malformación congénita que había sido diagnosticada cuando estaba en la tripa de la mamá y que como consecuencia de la misma había hecho infecciones de ella de repetición que habían estado ingreso en Sondiatser en noviembre y diciembre del año pasado. También tenía antecedentes cardíacos de los que fue diagnosticada a raíz de que esta niña se había programado como 3 semanas antes para la misma cirugía. Y en la inducción inhalatoria de esta cirugía empezó a hacer unas arritmias que eran desconocidas hasta el momento en la niña, por lo que se llamó bueno, se suspendió la cirugía y después se hizo un estudio posterior. Y se vio que la paciente tenía un foco auricular ectópico, que a bastantes extrasístoles supraventriculares y en algunos momentos rachas de taquicardia auricular sin repercusión hemodinámica. Y también además tenía un bigeminismo, alternaba su ritmo sinusal a 100, 110 latidos por minuto con bigeminismo. Tenía P's suyas y P's ectópicas, ¿vale? Que iban bloqueadas a una frecuencia de 48, 60. ¿Vale? Y bueno, de antecedentes anestésicos los he dicho previamente en la cirugía anterior para la que había sido programada, justo en la inducción inhalatoria, empezó a hacer bradiarritmias y además, bueno, extrasístoles y se llamó a la cardióloga, le hizo un electro en ese momento y vio que tenía el QT alargado, pero nos dijo que era probablemente en contexto de esas bradicardias que había hecho y el bajo gasto que hubiese quedado el miocardio aturdido. Aparte de eso, la niña tenía una exploración física normal, solo destacar la hipoponesis en fase derecha como consecuencia de la malformación de la vía aérea. Y una vía aérea tampoco criterios de dificultad en la vía aérea, simplemente una leve micrognatia. De las pruebas complementarias que teníamos, la analítica todo normal, a excepción de una hemoglobina de 9,5 y una leve leucocitosis. El TAC se veía que la lesión era multiquística, que no hacía efecto masa y que tampoco afectaba a grandes vasos, que eso es algo importante. Y el ecocardio era normal. La niña, como consecuencia de estas arritmias de las que fue diagnosticada, estaba en tratamiento con plecainida y propranolol, que le preguntamos a la mamá y se lo había tomado justo a la mañana de la cirugía. Y bueno, el destino postquirúrgico previsto era la UCI. Aquí un poco ya iremos avanzando, aquí un poco de resumen de la anatomía que se vería con el fibrobroncoscopio, porque, bueno, todos los dispositivos de los que hablaré después para la ventilación unipulmonar hay que comprobarlo siempre por fibro. Entonces, esto un poco de recordatorio. Yo aquí me he orientado que esto es el pulmón derecho y esto es el izquierdo, ¿vale? Entraríamos aquí en tráquea, esto sería carina, bronquio principal izquierdo y derecho, ¿vale? Aquí bajaríamos hacia el derecho, ¿vale? Lo que veríamos. Cosas a decir, pues que el derecho es más corto y es más vertical. Por eso en el derecho normalmente cuando estamos justo desde esta visión ya deberíamos empezar a ver un poco de las divisiones posteriores, mientras que el izquierdo es más largo y no se suelen ver. Bajamos y en el bronquio principal derecho nos encontraríamos con la salida del bronquio lobar superior, que es bastante al inicio, por eso hay que tener cuidado después porque hay veces que lo podemos colapsar, ¿vale? Si ponemos bloqueadores y todo esto que diremos, hay que tener cuidado con esta salida. Y luego aquí estaría el intermedio. Si seguimos adentrándonos hacia el bronquio lobar superior, nos encontraríamos el típico trígono, que es una salida apical, anterior y posterior. Y si seguimos avanzando hacia el intermedio, nos encontraríamos ya con la salida hacia el bronquio lobar medio y el bronquio lobar inferior derechos. Y ya si nos vamos al bronquio principal izquierdo, que es más largo, tendríamos que avanzar bastante hasta encontrar la división en bronquio lobar superior izquierdo e inferior, ¿vale? Y bueno, la carina para distinguir las unas de otras, esta es la carina principal, obviamente, pues bueno, hay como una regla de las agujas del reloj de la posición, ¿vale? De 12 a 6,
entre las 2 y las 8 y esta sería pues entre las 3 y las 9. Un poco de recordatorio rápido de fisiología, pues bueno, saber que la relación ventilación-perfusión en el niño es distinto que en el adulto, ¿vale? En el niño, como tiene un hemitórax tan chiquitín, al final las diferencias de presión hidrostática con la gravedad y con los cambios de posición son prácticamente mínimas, ¿vale? Se puede decir que tiene una perfusión más o menos uniforme en ambos hemitórax, ¿vale? Y además los niños, como tienen los arcos costales, las ubicaciones incompleta, al final cuando les pones en decúbito lateral, ese hemitórax se deforma mucho más y tiene mayor riesgo de atelectasias y colapso pulmonar. Y además eso también sube el volumen corriente, va a ser más pequeño y se va a acercar al volumen de cierre alveolar, por lo que pues mayor riesgo de atelectasias. Por lo que hay una discrepancia entre ventilación-perfusión. Y con todo esto, pues bueno, saber que el pulmón mejor ventilado y mejor perfundido en el niño es el que está proclive, es decir, el de arriba sobre el que están operando, ¿vale? Esto es importante, a diferencia del adulto. Y bueno, una pincelada de este reflejo que es muy importante, que es el reflejo de vasoconstricción hipóxica pulmonar, ¿vale? Que, bueno, es un reflejo que se da cuando, bueno, para intentar que la sangre poco oxigenada se oxigene de forma adecuada, se produce una vasoconstricción para desviarla hacia las zonas mejor ventiladas, ¿vale? Estaríamos desviando la sangre desde el pulmón este que tenemos colapsado, que no lo estamos ventilando, al pulmón que sí que estamos ventilando. Este reflejo se instaura en un tiempo variable, en unos 10, 40 minutos aproximadamente. Y hay varias variables que lo alteran. Por un lado, este reflejo se ve disminuido o inhibido si utilizamos anestésicos inhalatorios y fármacos vasodilatadores, ¿vale? Luego hablaremos una cosilla de la cama. Y se ve potenciado pues, con el capnotórax quirúrgico que se crea, que aumentan esas presiones intratorácicas, también la retracción quirúrgica que hacen los cirujanos o la torsión de los pedículos vasculares. Y bueno, solo una cosita de mencionar aquí, que luego veremos que cuando nosotros aislamos uno de los pulmones, es decir, sobre el que van a operar, tenemos 3 formas de favorecer que ese pulmón sea colapsado y así puedan trabajar mejor sobre él. Una de las formas es, justo antes de hacer la ventilación unipulmonar, utilizar una mezcla de protóxido y oxígeno, ¿vale? Pues para favorecer ese colapso, pues bueno, como sabemos, por la mayor solubilidad del protóxido. Otra de las formas es justo antes también de la ventilación unipulmonar el hacer una aspiración alargada para que el end-tidal de CO2 sea de 0. Y otra de las opciones que solo lo podremos hacer con determinados dispositivos es hacer una pequeña succión una vez que tenemos aislado ese pulmón, ¿vale? Con el dispositivo que estemos utilizando para aislar la vía aérea. Bueno, consideraciones anestésicas. Es importante tener en cuenta en la consulta de preanestesia, pues una buena anamnesis, obviamente, exploración física, revisar bien las pruebas complementarias que tenemos, pues entre otras cosas, pues lo que hemos dicho del TAC, de ver bien, que no pille grandes vasos, que bueno, para prever un poco lo que, para ir adelantándonos. También una analítica y unas pruebas de sangre cruzada, ¿vale? Porque aunque la cirugía torácica no es una cirugía que se prevean grandes sangrados, sí que con la manipulación del tejido pulmonar y que pueda estar en la vecindad de vasos, puede haber pequeños sangrados que al final tengamos que transfundir, ¿vale? Entonces, siempre hay que tener sangre cruzada. Luego, en los niños, sí que en los adultos, para cualquier cirugía torácica, la mayoría tienen las pruebas espirométricas. En niños se ha visto que, obviamente, colaboran muy poco y además tampoco se ha visto que sean muy útiles a la hora de, pues después, de cara al futuro, estas pruebas espirométricas. Y, bueno, saber que es una anestesia compleja se considera de las más complejas en la anestesia pediátrica, la anestesia para cirugía torácica, ya no solo por la ventilación unipulmonar y todos los dispositivos que hay que utilizar, pues quieras que no, en niños la vía aérea es más pequeña y podemos tener más dificultades. Y ya no solo por eso, sino porque esta ventilación unipulmonar tiene una serie de repercusiones cardiovasculares y pulmonar y respiratorias. Vale, aquí un poco por encima es un checklist que he elaborado de un poco seguir los pasos que tenemos y tener previstas cosas y planes en nuestra cabeza para realizar una adecuada anestesia, ¿vale? Un poco pensar en la premedicación, pensar en qué queremos monitorizar y tenerlo todo preparado, ¿vale? Pues aquí todas las cosas que, pues más o menos una cirugía bastante grande y pues se deberían monitorizar. Luego la vía aérea, tener todo listo, desde la mascarilla facial con la que vamos a ventilar, la cánula,
tener una mascarilla laringe para rescate de ventilación, todo, ¿vale? Unas pinzas Magil, el carro de vía aérea difícil con el fibro y videolaringoscopio y, bueno, y todos los dispositivos de los que hablaré ahora para ventilación unipulmonar, ¿vale? Que si Fogarty, bloqueador, lo que sea, ¿vale? En función del tamaño y, o sea, del peso y edad del niño. Accesos vasculares. Lo que dice la literatura es por lo menos tener una vía periférica o dos. El acceso venoso central tampoco no dicen que sea indispensable, lo dejan a elección del anestesiólogo que esté en función de lo que él crea que si es una lesión que puede comprometer funcionalmente, ya sea a nivel hemodinámico respiratorio, pues quizás sí ponerlo. Eso lo deja un poco a elección. Luego, la cánula arterial sí que la recomiendan bastante, ya no solo por ver las alteraciones hemodinámicas que podamos tener cuando hacemos la ventilación unipulmonar, sino también para poder ver las presiones arteriales de oxígeno, de CO2 y llevar un poco de seguimiento. Medicación, tener preparada la medicación de la inducción y decidir si vamos a hacer una TIVA o una anestesia inhalatoria. Aquí con lo de la inhalatoria, como he dicho que el sevoflurano, bueno, los anestésicos inhalatorios sí que disminuyen o inhiben este pequeño reflejo, por lo que se dice que al inicio pongamos una fracción inspirada de sebo un poquito más baja, una CAM más baja, y a los 10-40 minutos que ya se ha instaurado este reflejo que decimos, ya sí que podríamos subir esta CAM, ¿vale? A nivel de analgesia es importante una buena analgesia perioperatoria. Podemos elegir entre si queremos una epidural de inicio o una epidural una vez que nos digan que lo transforma a toracotomía, o alternativas como son los bloqueos, ¿vale? El que más se suele hacer es el paravertebral. Y bueno, la ventilación mecánica invasiva y unipulmonar, bueno, decir un poco los parámetros que se suelen utilizar para ventilar un único pulmón. El Tidal que se emplea es entre 4 y 6 mililitros kilo, PIPS, lo que pone aquí, entre 5 y 8, una plato tolerable de 20 y hacer una hipercapnia permisiva. Vale, bueno, aquí ahora hablaré de los 5 dispositivos que tenemos para ventilar un único pulmón, ¿vale? Iré uno por uno. Bueno, esto es unas fotos de lo que tenemos nosotros, ¿vale? En el almacén del bloque D tendríamos estos tubos de doble luz. Al fondo de este almacén aquí tendríamos también algún bloqueador, guías, el bloqueador, el Z-blocker, que hablaré después. Luego en el del bloque F también tenemos los de doble luz y en el cuarto de vía aérea difícil, aquí en esta columna estaría el bloqueador pediátrico, el de 5 French, que es este, que es el que nosotros utilizamos. Vale, una alternativa es la intubación selectiva, ¿vale? La intubación selectiva es una intubación orotraqueal y siempre guiado por fibra, desviar el tubo hacia el bronquio que queremos, bueno, hacia el pulmón que vamos a ventilar, ¿vale? Hacerlo selectivo a ese bronquio principal. Siempre con el fibro, importante que la distancia entre la parte proximal del neumo y el final del tubo no sea más largo que el bronquio principal. Esto ocurre, por ejemplo, si vamos a intubar selectivo el derecho, por lo que he dicho de que tiene la salida del bronquio lobar superior, entonces podríamos colapsarlo y estaríamos colapsando todo el lóbulo superior derecho. Normalmente se utilizan tubos con balón porque los tubos sin balón se ha visto que el sellado no es muy bueno. Y bueno, como desventaja de esta elección, pues que al final como estamos intubando selectivo a un pulmón, perdemos el acceso al otro pulmón, al que no estamos ventilando, y que puede ser difícil la colocación. Vale, el bloqueador bronquial es otra alternativa que lo podemos poner o bien por dentro del tubo orotraqueal o por fuera, si se trata de tubos muy chiquitines que no cabe el bloqueador por dentro, ¿vale? Tenemos 4 tipos, hablaré un poquito por encima de estos y me centraré en el que utilizamos nosotros, que es el que tenemos en este hospital, que es el Fuji. El primero, el arm blocker, es este. Como cosita así importante es que tiene un loop de nylon en el extremo distal, por donde se enhebra el fibrobroncoscopio y se meten los dos a la vez, ¿vale? Van a la vez y una vez que tú lo posicionas en el bronquio que quieres, pues ya retiras un poco el fibro, hinchas el neumo del bloqueador y ya sales. Y luego desde aquí en la parte proximal tirarías de este pequeño loop y saldría el loop y se crearía un canal, ¿vale? Este lo bueno que tiene es que también tenemos tamaño de 5 French, ¿vale? Que sería el pediátrico, el más chiquitín, ¿vale? Y este lo bueno que tiene es que tanto el de adulto como el de niño de 5 French tiene canal de trabajo. Este canal es útil, pues, si queremos succionar lo que he dicho para terminar de colapsar ese pulmón que hemos bloqueado o si queremos meter un poco de oxígeno a bajo flujo para hacer un poco de CPAP si en algún momento de la cirugía
el niño empieza con una hipoxemia que nos es difícil controlar, ¿vale? Este es bastante utilidad. Luego, el Cohen Blocker es este otro, como cositas, que tiene aquí una rueda que nos permite un poco redirigir la punta hacia izquierda o derecha. Y luego el tercero es LZ Blocker, que es este, que tiene forma de Y. Esto iría colocado en Karina y, bueno, son como dos bloqueadores. Esto es útil para las cirugías que son bilaterales, que podemos bloquear uno y luego el otro. Esto, bueno, un vídeo para luego quien quiera verlo sobre el Arm Blocker, que a mí me parece de bastante utilidad, porque eso, tiene también tamaño 5 frames y tiene canal que no tiene este que tenemos nosotros. Este es el nuestro, que es la marca Fuji, es el Uniblocker. Luego hablaré del tubo Univent, que utiliza este mismo bloqueador, es de la misma marca. Cositas de este bloqueador que tenemos nosotros. Tiene el extremo como en forma de palo de hockey, que se dice, que ayuda un poquito, tú lo rotas y te ayuda un poco a orientarlo. Otra cosa que tiene, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos 5 frames y 9 frames. El más pequeño es este, y nosotros, como lo pusimos por fuera del tubo, no necesitamos este conector. Pero si tú lo puedes meter por dentro del tubo, tubos mínimos de 5 milímetros de diámetro interno, sí que es útil este conector, porque este conector, tú pondrías el bloqueador por dentro del tubo y este conector va al tubo, tiene una salida para el circuito anestésico y aquí tiene otra salida, de hecho viene en este, otra salida para el fibrobroncoscopio. Y la ruedecita esta te permite fijar bien el bloqueador. Bueno, es este y el conector, que es esto que viene aquí, ¿vale? Y este es el de 5 frames, es el pediátrico. Bueno, y desventaja de todos los bloqueadores, pues que se mueven fácilmente, ¿vale? Es fácilmente desplazable y por eso lo que te recomiendan es poner el bloqueador una vez tengas ya al niño colocado en decúbito lateral. Nosotros no lo hicimos así, pero ahora explicaré por qué nosotros pusimos el bloqueador antes. Vale, esto otro vídeo para luego quien quiera verlo sobre cómo colocar un bloqueador. Es de adulto porque de niño no he encontrado, pero bueno, es de la marca Fuji, ¿vale? Con el conector, de cómo se utiliza. Un poco tabla resumen de todos los bloqueadores, los que nos interesan, que son los que tienen un tamaño pediátrico, sería el Fuji, que es el que tenemos, el de 5 frames, que este no tiene canal interno, ¿vale? Y el Arm Blocker, que no tenemos nosotros, pero bueno, a mí me parece bastante interesante. Y bueno, un poco resumen. Otra forma de aislar un pulmón es utilizar un catéter Fogarty. Hay de muchos tamaños, de 2 hasta 8 frames. Tampoco tienen canal central y lo que se dice que también puede ayudar, lo que he dicho antes, de que puede ayudar a un poco colapsar ese pulmón que hemos ocluido, es utilizar una mezcla de protóxido. Pero también lo mismo, si está contraindicado, no lo podemos hacer. Si es un enfisema alveolar congénito, no podemos utilizar el protóxido. Vale, y ya de lo último, tubo de doble luz para aislar un pulmón. El tamaño más pequeño son 26 frames, ¿vale? Solo lo podemos utilizar a partir de los 8 años. Siempre hay que utilizar el fibrobroncoscopio para comprobar posición y el más utilizado es el izquierdo. Hay derechos e izquierdos, que están ya como preformados. El izquierdo se dice que se utiliza más porque es más fácil de insertar y además te ahorras la posibilidad de cerrar la luz del bronquio lobar superior, que es lo que hemos dicho. Si vamos al derecho tenemos esa dificultad. La inserción es pasar por cuerdas vocales, retirar el estilete según pasas y tienes que girar 90 grados hacia el lado donde, si es un tubo de doble luz derecho, 90 grados hacia el lado derecho. Si es de doble luz izquierdo, 90 grados al lado izquierdo. Lo que dicen es que más o menos 25 o 30% de las intubaciones a ciegas que se hacen de un tubo de doble luz izquierdo suelen ir al derecho, ¿vale? O sea que hay riesgo de que nos vayamos al otro lado. Por eso siempre hay que comprobar con fibro. Y un truco que dicen para evitar esto es girar la cabeza cuando se va a intubar hacia el hombro derecho, para que el tubo vaya hacia el bronquio principal izquierdo. El hinchado del balón que queda en el bronquio es de 2 mililitros. Todos estos balones que van a bronquio son neumos de bajo volumen, alta presión, ¿vale? A diferencia del tracal, que es alto volumen, baja presión. Desventaja de estos tubos de doble luz, pues que no se pueden dejar en la vía aérea para siempre. O sea, si el paciente va a necesitar ventilación mecánica invasiva posterior a la cirugía, hay que cambiar el tubo, ¿vale? Que esto con un bloqueador, por ejemplo, pues no pasaría, se quita el bloqueador y ya está. Esto un vídeo también de cómo se pondría un tubo de doble luz. Tubos de doble luz izquierdos, pues eso, tendríamos que ir a... Bueno, siempre tienen este juego de colores, que la luz azul es la bronquial y la blanca es la traqueal.
Y bueno, eso, tendríamos que ir a la luz del bronquio principal izquierdo y entrar, como he dicho, siempre comprobando con fibro, y estas son las imágenes que deberíamos ver en cada uno de los sitios, ¿vale? Y estos vienen, que en esta imagen no se ve en la siguiente, ¿vale? Con este pequeño conector que es de on-off y permite abrir o cerrar la luz. Cositas de esto. El de 28 French sí que viene con este conector, pero el que tenemos aquí de 26 French, que sería el más pequeño, hay que hacerlo a la antigua usanza, que es clampando las luces. Vale, y el del lado derecho, pues lo mismo. De este no sé si había 26 French. Creo que no. 26 French solo hay del izquierdo, que es el que más se utiliza, ¿vale? Y bueno, esto es también entrando con fibro, las imágenes que deberíamos ver. Tubo Univen, ya para acabar estos dispositivos, es un tubo que tiene en el espesor de su pared, tiene como un bloqueador, ¿vale? Este bloqueador es igual que el que tenemos nosotros, que es el de Fuji. Es un bloqueador que tiene la punta como en palo de hockey y, bueno, lo bueno que tiene es que como tiene ya el bloqueador en el espesor, después tú puedes retirarlo y te queda el tubo, ¿vale? Si el niño necesitase ventilación invasiva posteriormente. Es un poco más grande porque, claro, como tiene en el espesor este pequeño bloqueador, pues es de 6 French y sería a partir de 6 años, ¿vale? Y bueno, lo de, pues eso, el balón de bajo volumen y alta presión y eso. Vale, los recién nacidos, el problema de los neonatos es que toleran muy mal la ventilación unipulmonar, ¿vale? Tienen muy poca capacidad residual funcional y pues rápidamente, bueno, y además su consumo metabólico de oxígeno es bastante alto, entonces en cuanto tienen un poco de hipoxemia, se bradicardizan y hacen un colapso hemodinámico muy importante. Entonces, lo que suele hacer, y además que al tener una vía aérea tan chiquitita, todos estos dispositivos no se pueden utilizar. Entonces, lo que suele hacer para la ventilación unipulmonar es utilizar el capnotórax quirúrgico, ¿vale? Simplemente con el gas que se insufla en el caso de la toracoscopia, suele ser suficiente, pero siempre hay que decirles que limiten el flujo de aire de este gas de CO2 a 1 litro minuto. Y bueno, aquí otra vez resumen de parámetros que vamos a programar en el RESPI para la ventilación unipulmonar, ¿vale? Que ya lo he dicho. Y esto, una tablita resumen que está muy bien, sacado del libro de Ignasi, que te dice, pues, bueno, la edad en años y los distintos dispositivos que tenemos, ¿vale? Pues, por ejemplo, la niña que nosotros tuvimos era más o menos entre 1 o 2 años. Bueno, te orienta aquí un poco. La posibilidad que teníamos era un Fogarty de 3, bloqueador para meter por dentro del tubo no teníamos, por eso lo pusimos por fuera, ¿vale? Porque el más pequeño es de 5 y aquí ya sí que podrías ponerlo por dentro y no teníamos ni posibilidad de Univen, que no hay aquí, ni posibilidad de doble luz, ¿vale? Bueno, ya para acabar, lo que hicimos nosotros. Nosotros lo que hicimos, bueno, premedicamos a la niña con midazolam vía oral, con fentanilo intranasal y ketamina intranasal, ¿vale? Queríamos conseguir una buena ansiólisis para intentar, como tenía estos antecedentes cardiológicos, intentar la inducción, sí o sí, por la vía endovenosa, ¿vale? Sin tener que ponerle los gases. Bueno, cuando llegó a quirófano sí que todavía estaba bastante, pues eso, bueno, bastante nerviosilla, se movía bastante, entonces tuvimos que ponerle para un poquito de sedación protóxido y sevoflurano a dosis bajitas, ¿vale? Y con eso ya conseguimos cogerle una periférica en el dorso del pie. Y con la periférica después, una vez que, bueno, ahora hablaré de la vía aérea, pero bueno, con la periférica pudimos hacer la inducción endovenosa y luego de mantenimiento pusimos TIVA de Proco y REMI, ¿vale? Todo esto siempre monitorizado, con SETline la hipnosis y con TOP la relajación neuromuscular. Vale, para la vía aérea lo que hicimos, bueno, era una niña fácil de ventilar con una mascarilla del 2 y lo que hicimos fue, inicialmente la teníamos en espontánea, ¿vale? Le pusimos un poco de fenta y un poco de propo, todo esto manteniéndola en espontánea con gafitas nasales y lo que hicimos fue, inicialmente, una videolaringoscopia con la CEMAC, la pala del 2 y lo que hicimos fue topicalizar epiglotis y cuerdas vocales, ¿vale? Luego salimos, seguimos con la niña que estaba en espontánea y en espontánea conseguimos posteriormente colocarla el bloqueador, ¿vale? Quisimos poner primero el bloqueador antes que el tubo orotraqueal porque pensamos que si metíamos primero el tubo y luego intentamos poner el bloqueador por fuera, no íbamos a poder orientar bien el bloqueador y dirigirlo donde queríamos. Entonces preferimos primero meter el bloqueador con la niña en espontánea, o sea que súper bien.
Pusimos el bloqueador, luego guiado con fibro lo abocamos al bronquio principal derecho, pero sin hinchar el neumo. Y ya posteriormente hicimos la inducción con Fentapro Roku y ya por videolaringoscopia de nuevo le pusimos el tubo del 3,5, que lo intentamos poner justo en glotis posterior al bloqueador. El bloqueador lo teníamos anterior y metimos el tubo por detrás. Y luego ya, una vez que la pusimos en decúbito lateral derecho, volvimos a mirar con el fibro y vimos que el bloqueador seguía bien en el bronquio principal derecho y únicamente lo que hicimos fue hinchar el neumo y ver que no se herniaba hacia carina y que estaba bien puesto, ¿vale? Monitorización, pues hicimos, vamos, toda la monitorización posible. Le pusimos también, pues eso, bueno, teníamos la arterial invasiva con el setline, el TOP, bueno, todo, oximetría cerebral, esplácnica. Para analgesia hicimos inicialmente una anestesia regional con un bloqueo paravertebral, ¿vale? Lo hicimos en transversal y fue, bueno, yo aquí hago un poco resumen de el bloqueo paravertebral, pero bueno, que deberíamos ver el proceso transversario, aquí estaría la pleura y aquí estaría el espacio paravertebral, ¿vale? El límite posterior, aquí creo que está, esto es un vídeo, ¿vale? Que viene súper bien explicado. El límite posterior estaría en la membrana costotransversa, en el ligamento costotransverso y el límite anterior estaría en el espacio intercostal posterior, ¿vale? Si estamos haciendo un buen bloqueo, lo que deberíamos ver es un desplazamiento anterior de la pleura y posterior de este límite posterior, ¿vale? Y esto es, por ejemplo, en plano, que está entrando la aguja y se ve. Bueno, accesos vasculares, nosotros, aparte de esta vía periférica en el dorso del pie para la inducción, le pusimos una cánula arterial y una vía central en el tronco brachiocefálico derecho. La ventilación, pues los parámetros que he dicho de ventilación unipulmonar, ¿vale? Durante las gasometrías que la fuimos haciendo durante toda la cirugía sí que tenía, bueno, la teníamos bastante hiperventilada, ¿vale? Tenía una alcalosis respiratoria por esta hiperventilación. Bueno, balance prácticamente neutro. La profilaxis le quisimos poner Dexa más de lo que le tocaba, o sea, a 2 por kilo por este manejo de la vía aérea que habíamos estado ahí toqueteando. Ondansetron preferimos no poner por este QT largo que, bueno, no sabíamos muy bien, que supuestamente era por el miocardio aturdido, pero bueno, por si acaso. Y la analgesia fue paracetamol, nolotil y morfina. Incidencias que nosotros tuvimos durante la anestesia, pues que hubo un momento en el que las cirujanas pediátricas nos dijeron que estaba viendo que el pulmón sobre el que estaban operando estaba ventilando de nuevo. Entonces lo que hicimos fue otra vez entrar con el fibro y nos dimos cuenta que el bloqueador se había deshinchado el neumo y había migrado a distal, ¿vale? Y lo que hicimos pues fue hinchar de nuevo, ver con el fibro que estaba bien colocado y ya está. Y luego lo que nos pasó también al final de la cirugía fue que nos dijeron que ya habían acabado todo, estaban viendo el pulmón y nos dijeron que la volviésemos a ventilar para ver que reexpandía, todo bien. Y lo que pasaba es que no reexpandía. Nosotros estábamos ventilando manualmente y ese pulmón no reexpandía. Y nos dimos cuenta que no habían quitado el capnotórax ellas. Entonces, claro, obviamente, luchando contra la presión externa que estaban haciendo ellas, ese pulmón no reexpandía. ¿Vale? Bueno. Y bueno, conclusiones un poco, pues eso, saber que en el niño el mejor ventilado y perfundido es el proclive, el que están operando. La cosa de los agentes inhalatorios con el reflejo de vasoconstricción, parámetros que recomiendan para la ventilación unipulmonar, que lo más utilizado para la cirugía torácica para aislar uno de los pulmones es o intubación selectiva o los bloqueadores, ¿vale? Porque al final los tubos de doble luz pues no los puedes utilizar hasta los 8 años. ¿Vale? Que el ARM Blocker, yo de lo que he leído me parece un bloqueador muy interesante porque tiene canal, cosa que este no. Y bueno, que no lo he comentado porque ya no me daba para más, pero bueno, que hay que tener en cuenta también la patología a la que se opera, si son patologías que contactan con la vía aérea, por todo esto de la ventilación mecánica, que lo podamos agravar. Y nada, bibliografía y ya.